Le doy ahora la bienvenida a Moisés Naín, así que seguimos en la ciudad de Washington. Moisés, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Moisés, ¿cuáles son tus primeras impresiones luego de ese literalmente explosivo video que nos dio el presidente Trump en el día de ayer? Forma parte de la confusión que hay. Sin duda no tiene precedentes. Esto que estamos viendo y viviendo no tiene precedentes, ¿no? Tienes toda la Marina de Estados Unidos, los Marines, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Pentágono, todos involucrados en esto. Fíjate que en la lista que acabo de decir no menciono ningún país latinoamericano porque esto se ha convertido Ujú. simplemente en una relación tóxica entre Estados Unidos y Venezuela debido a la presencia del cartel de los soles en el manejo del país. Entonces están pasando muchas cosas a la vez, eh, y muchas que no tienen precedentes. Moisés, el presidente cuando da su explicación ayer, él, parece que le cuesta poner el punto final cuando interviene. Y entonces él dice, esta salió de Venezuela. Muchas cosas vienen de Venezuela. Y insisten que muchas cosas vienen de Venezuela, pero uno asume que son cosas negativas. ¿A qué se refería? ¿A drogas? ¿A delincuentes? ¿A la gente? ¿De qué estaba? ¿A qué Depende estaba? del día, ¿no? Y de Ujú, qué, y esto tiene que ver, esta es una parte de una estrategia que tiene pasos previos y posteriores, donde el patrullaje activo de la Marina estadounidense en el Caribe es parte de un proceso que viene ahora de desestabilizar aún más el régimen de Nicolás Maduro y sus adláteres, o simplemente esto es oportunismo, ¿no? ujú. Pero en todo caso, lo que es sorprendente es la calidad y cantidad, el volumen de los activos militares que están participando en todo esto. Y es lo que muchos señalan, toda una flota para hundir un peñero. Así es, y de hecho hay algo que no ha trascendido demasiado, que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba en México por otras razones, negociando cosas con el gobierno mexicano, cuando ocurrió esto, y él dio una declaración en la cual hace referencia a que quizás el peñero, como lo llamaríamos nosotros en Venezuela, la lancha Ujú, rápida de los narcotraficantes, no estaba dirigida a Estados Unidos, iba a Trinidad porque de allí era transformada en paquetes para otros destinos, ¿no? ujú, Eso lo dijo Marco Rubio, ¿no? Creo que para ese momento no había conversado todavía a fondo con Trump acerca de qué decir. ujú. Pero hay también un debate sobre las narrativas, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas que van a ser preponderantes con respecto a Venezuela, con respecto a Estados Unidos, etcétera? Y bueno, y también la confusión que hay entre la gente, el sufrido pueblo de Venezuela está deseando cambios, cambios profundos en un régimen realmente horrible. Entonces, están a la espera, pero entre otras cosas esperan que haya una invasión, ¿no? Ujú, Yo creo que eso ha sido suficientemente explicado de que eso no puede ser así, eso no va a ser así. Ponen el ejemplo de Panamá. La ujú. operación Causa Justa de 1989 fue una invasión de Estados Unidos a Panamá y se piensa que quizás se puede hacer lo mismo, ¿no? La diferencia está en que participaron 27.000 militares estadounidenses en esa invasión, sumados a 12.000 que ya estaban en Panamá, Ujú. para un total de 40.000 funcionarios, soldados, de todo tipo, invadiendo a un país pequeño y en ese momento muy desahuciado. Entonces, invadir a Venezuela como es manera tradicional de pensarlo, no va a ser parte de esto. No sabemos qué va a ser parte de esto, pero ciertamente el desembarco de decenas de miles de militares estadounidenses en Venezuela no va a ser el caso. Antes de eso hay una larga lista de opciones de tercer modelo de guerra, que es más cibernético, es más subterráneo, más escondido, más fortuito, etcétera. Algunos dicen que puede ocurrir una
extracción. Incluso le agregan de apellido a la extracción quirúrgica. Algo así como una operación de esas perfectas que solo vemos en las películas. ¿Qué es eso? ¿Qué sabes de eso, Moisés? Esa es otra de las opciones que hay. La idea es que haya un equipo de personal especializado en intervenir en esto, que esencialmente atacarían a Maduro y a sus acólitos y a sus círculos cercanos de una manera sin involucrar a la sociedad en general ni a las Fuerzas Armadas en Ujú. particular. Eh, Eso no- es un escenario de muy baja probabilidad. El régimen de Maduro se está quedando sin dinero, pero no, nunca sin el dinero de darle protección. Las protecciones de Maduro, a los de sus guardaespaldas, los que cuidan a Maduro, muchos de ellos son extranjeros, Sí. pagados muy bien. Eso le dan anillos de seguridad a Maduro y su gente que son muy difíciles de penetrar por una operación quirúrgica como la que se menciona. Si la invasión no tiene probabilidades y la extracción quirúrgica tampoco, ¿cuáles serían los escenarios más probables entonces? Habida cuenta que en efecto tenemos una flota allí frente a nuestras aguas territoriales. Trump y su gobierno tienen que demostrar algo con respecto a esta forma de actuar en el Caribe, etcétera, ¿no? Quizás vaya a haber otros barcos que atenten contra el régimen, pero no sabemos. Como dije al principio de la conversación, no sabemos si este es un oportunismo sin planificar de mayor manera o si esto forma parte de un plan Ujú. más complejo que involucra múltiples protagonistas, múltiples formas de actuar, múltiples tecnologías, etcétera. No lo sabemos y no sabemos recordemos que hasta ahora el presidente Trump ha dado una muestra de ser muy volátil en su toma de decisiones y muy sorprendente. Y entonces, bueno, no sabemos cuáles son los pasos siguientes que vienen a esto, porque ciertamente los narcotraficantes ya entendieron que montarse en un peñero y salir hacia el Caribe es casi que un decreto de muerte. Ujú. Entonces, bueno, ellos van a estar disponibles para otros mercados. Cabe esperar, por ejemplo, que se active aún más y que mucha de la droga que iba a Estados Unidos ahora vaya a Europa o Asia o hasta África. Y las implicaciones políticas que tiene todo esto que estamos conversando, Moisés, pensando sobre todo en la opción, la oposición venezolana. ¿De qué manera se ve afectada o beneficiada por esto? Es beneficiada porque se le da esperanza de que están pasando cosas y pueden pasar más cosas y ahora sí vienen duros los americanos y ya vamos a ver resultados inmediatos del Ujú. cambio de régimen y un régimen que deje de estar destruyendo la sociedad venezolana, la economía venezolana, etcétera. En ese sentido, hay una actitud positiva con respecto a lo que está haciendo Trump y su equipo con respecto a esto. Pero repito, esto no si se queda allí no basta. Y si Ujú. se va más allá hay que preguntar cómo y con qué. Ujú. Son estos buques de guerra de alta tecnología y muy cibernéticos, de espionaje electrónico. Son estos la mejor tecnología ajustada a las realidades y demandas del enemigo, ¿no? Un enemigo que ellos definen como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, pero que realmente, claro que existieron de manera Ujú. más notable en el caso del Cartel del Tren de Aragua, que todavía existe, pero de manera mucho más limitada. Llegó a ser transnacional en sus operaciones, ahora ya menos, pero no sabemos. Entonces, eh, quién es el enemigo, o sea, Ujú. a dónde hay que apuntar, quién es todo este despliegue tecnológico militar es para derrocar a quién, a qué, cómo. Ujú. Todas esas son preguntas que no tenemos y que suponemos que en la Casa Blanca y en el Pentágono ya hay escenarios acerca de qué hacer, cuál es el próximo paso. Ciertamente seguir hundiendo peñeros en el Caribe no pareciera Ujú. ser una estrategia sostenible durante mucho tiempo. Si toda la ofensiva es el cartel de los soles y Maduro está al frente del cartel de los soles, ¿por qué
en el video de ayer el presidente Trump habla es del Tren de Aragua, cómo él llega a la certificación de que son del Tren de Aragua. En todo caso, dijo que el Tren de Aragua también era comandado por Nicolás Maduro. En esa narrativa, ¿hay alguna diferencia entre el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua? Porque por lo visto Maduro está al frente de todo, ¿no? Sí, eso es correcto y depende del día y la hora y de la situación, se saca uno u otro, pero son diferentes. Ujú, El cartel de los soles tiene la característica de que es el narcotráfico y el estado mafioso dentro del estado. No es que ocurre de una manera positiva, sino que existe dentro del estado, está puesto, está colocado, está en control los traficantes y entre ellos de manera notable las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces ese es uno, ¿no? Entonces ese es el que sale. ujú. Pero repito, hace falta que entender mejor a quién es el enemigo a quien ellos están tratando de derrotar. Es esto, este caso de llamar todo esto narconavío, narcotráfico, todo, Ujú. es simplemente una manera de crear un protagonista que tiene más potencia en las declaraciones de los jefes estadounidenses que lo que manda en la realidad. A ver, en esta situación que tenemos planteada, ¿cómo queda el resto del continente? Algunos países ya han dicho que en efecto el Cartel de los Soles es una organización terrorista. Otros países muy importantes, sobre todo nuestros vecinos, se han mantenido muy silenciosos. ¿Cómo ves ese mapa? Complicadísimo, ¿no? Pero Ujú, ciertamente, a ver, Venezuela y Colombia tienen un acuerdo mutuo, de mutuo socorro, mutua participación entre ellos dos, Colombia y Venezuela, sobre el ataque al narcotráfico. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuál rol va a jugar Colombia? Y ujú, como sabemos, Petro, el presidente de Colombia actual, está sumido en una crisis personal, política, de enorme importancia. Eh, y los otros países pues están viéndolo pero no participando, o sea, fuera de declaraciones genéricas no hemos oído qué piensan de esto. México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, ¿dónde están? ¿Qué piensan? ¿Dónde está la OEA, la ujú. Organización de Estados Americanos? O sea, nada de eso. Por eso dije desde el principio de mis comentarios que esto era simplemente una relación tóxica, letal entre Estados Unidos y Venezuela. Llama la atención que, por ejemplo, en España el ataque a la lancha se lleva mucho centimetraje y en algunos diarios de América Latina, pero no así aquí en Estados Unidos. De hecho, la noticia que más destacan diarios como el Washington Post o el The New York Times tiene que ver con el revés que ha sufrido el presidente Donald Trump en la invocación de la ley del enemigo extranjero, que curiosamente remite también al caso del Tren de Aragua. ¿Por qué? Estamos viendo una batalla por la legitimidad. Todos quieren tener, Maduro y su gente quieren tener la legitimidad que no lograron obtener con las elecciones que ellos se robaron. Los Estados Unidos quieren tener la legitimidad de que están actuando dentro de las leyes internacionales. Eh, entonces la forma, y bueno, y Trump tiene además el incentivo adicional de que cualquier distracción de lo que sea como ha sido dicho, el caso de Jeffrey Epstein, que mantenerlo vivo forma parte de la estrategia política del Partido Demócrata y los que lo oponen a Trump. Y Trump está muy consciente de eso y hasta todo el tiempo anda buscando cómo hacer para que cambie el debate, para que el contenido de las conversaciones, de los Ujú, discursos, sea diferente. O sea, que todo esto forme parte de un intento de distracción de Trump y su equipo ujú, para evitar que el país y el mundo siga hablando de Jeffrey Epstein y si él ujú, tuvo un rol y cuál rol. ujú. eh, ahora, hoy en día, un factor mucho más importante, como tú dices, en la descripción de los del periodismo y de estos tiempos, ¿no? Muy bien, tenemos una flota en el Caribe y hemos visto un desfile militar impresionante de una marcialidad alucinante en el día de ayer en Pekín.
10.000 hombres marcharon en el día de ayer, tanques sofisticados, aviones, de todo. Y en la tribuna de honor, los tres villanos de nuestro tiempo, si se puede llamar así, Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un. ¿Qué dice eso visto desde la ciudad de Washington, Moisés? Que Trump ha sido muy competente en unir a estos superpoderes en su contra. Te faltó mencionar ahí a Modi, el presidente Sí, exacto. vietnamita. No, además Presidente. del estrechón de manos entre el chino y el indio, que impensable Entonces, tiempo atrás, ¿no? por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y la India lleva años siendo muy delicada, muy cuidadosamente manejada. Y bueno, y venía bien hasta que Trump le puso aranceles Ujú, y cuotas significativas y básicamente rompió la relación tanto personal como diplomática entre Estados Unidos y India. Y estaba, como tú dices, el día este celebrando el aniversario del gobierno chino, donde el gobierno chino, como tú dices, hizo un despliegue increíble de su capacidad para demostrar que están allí y que son una potencia que está al mismo ujú. nivel y que ahora, bueno, Trump ha sido exitoso en lograr que sus enemigos se unan eficazmente en contra de su gobierno. Y esto sin que haya logrado apagar la situación en Ucrania, que había dicho que la iba a resolver en 24 horas, y tampoco en Gaza. ¿Cómo definirías entonces el mundo, el planeta, en tiempos de Donald Trump, Moisés? De incertidumbre siempre es parte de la incertidumbre de la geopolítica, de la economía, de la política internacional, la diplomacia, todo eso siempre existe, pero no ha existido a este nivel donde el principal protagonista, los Estados Unidos, muestran que están dando bandazos. Es difícil encontrar una estrategia significativa que haya sido adoptada y mantenida. Trump es muy bueno mandando discursos diciendo que se van a hacer cosas Ujú, y después estas cosas no suceden. Él mismo ha dicho que tiene una gran frustración de ver la discrepancia que hay entre lo que él quiere hacer y lo que las circunstancias le permiten hacer. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando con las tarifas, estamos viendo con lo que está pasando con el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la reforma de ujú. del gobierno financiero, digamos. Sí. Y a todas estas, en esta estructura, ¿qué rol está jugando realmente el secretario de Estado? Porque en muchos casos pareciera que está al margen. Bueno, está al margen hasta que él tiene que llegar detrás de Trump a limpiar los malos entendidos, a clarificar las cosas que entender. Marco Rubio tiene mucha influencia, pero él no solo tiene que lidiar con los enemigos externos, los aliados externos de Estados Unidos, sino tiene que lidiar también con quienes son sus propios eh, rivales. Hay varios personajes muy cercanos a Trump, a quien Trump les ha dado mucho poder, Ujú, que son rivales de Marco Rubio. ujú, Marco Rubio, mis fuentes indican que la palabra que usaron, gente que está metida en eso, es que no pueden estar él y Rick Grenell. Es uno de estos personajes, no puede estar en la misma, en la misma en la sala. misma reunión. Para concluir, Moisés, regresando a la lancha, al peñero, toda esta operación, toda esta flota, los venezolanos en un buen número, con o sin razón, con mucha ilusión o poca ilusión, cuentan los días porque el fin de la dictadura está cerca. ¿Eso tiene sentido? ¿Es factible? Claro que tiene sentido y claro que es factible y hay que reconocer y admirar y festejar el tener una oposición con todos los defectos, errores, vaivenes, etcétera, pero tiene una oposición que existe, que es reconocida por el mundo, que es respetada por el mundo.
que es democrática, que es no violenta, no violenta. No están, la oposición venezolana no tiene armas, no tiene entrenamiento militar, lo que tiene es un espíritu democrático enorme y una necesidad, una gana enorme de salir de este oprobioso régimen. Moisés, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, como siempre, César Miguel. Moisés Naim, desde la ciudad de Washington.